Es como el calor. Aquí hay gente que estáis con una chaqueta puesta, como si hiciera aquí frío, y otros estáis en manga corta. ¿Por qué? ¿Que es que aquí adelante hace más frío que ahí atrás? No. Probablemente algunos tengáis niños de altas capacidades de los que en verano van a la playa con una chaqueta y luego en invierno pantalones cortos y camiseta. Y dices tú, ¿qué le pasa a este niño? Te dicen, trastorno negativista desafiante. Tiene que llevar la contraria. No, coño, es que no regula la temperatura como el resto. Que es muy sencillo. Fijaros que esto sensorial nos daría para muchísimo, muchísimo. Y que todo esto, en inglés, para que veáis, aquí está en inglés, para que sepáis que esto existe, ¿vale? Y lo traemos en original, porque todo esto está publicado, todo esto arranca de una cosa que se llaman los modelos de sensibilidad ambiental, que se empezaron a estudiar con las flores, por cierto, si os interesa mucho, y con los animales también. Cómo reaccionamos de forma diferente, y cómo todo esto nos lleva a una cosilla muy importante, que es una cosa que está aquí abajo, mantenemos el original, ¿no? Cómo las personas que tienen una gran sensibilidad desde el punto de vista sensorial, estas personas generan en su cabeza un tipo de pensamientos muchas veces diferentes y tienden a generar un tipo de emociones, vamos a llamarlas negativas, no porque sean malas, ¿no? Bajo emociones negativas metemos muchas veces todo lo que tiene que ver con el miedo y todo lo que tiene que ver con la ira y todo lo que tiene que ver con el miedo y con la ira y con la tristeza en mayor intensidad y con más frecuencia. Y eso es lo que hace que estas personas, muchas veces, sabéis que en inglés se dice distrés al estrés negativo. En castellano utilizamos solo la palabra estrés. Ellos separan estrés como positivo de diestrés. Estas personas tienden a generar mucho más diestrés con todo lo que implica somatizaciones y con todo lo que implica situaciones de depresión y de ansiedad. Por eso es tan importante el mundo sensorial. Porque el mundo sensorial media, en primer lugar, antes de la respuesta emocional. El calor, termino, déjanos. ¿Os pasó alguna vez que os pone el calor de mala hostia? Claro, ¿por qué? Si es una sensación sensorial. ¿Qué pasa cuando tienes un niño muy sensible en clase y en clase hace calor? ¿Ese niño va a reaccionar igual que un niño que regula de otra manera? Claro, cosas que parecen una tontería están generando vivencias emocionales, lo sensorial. Estar a gusto en esa silla te hace disfrutar de la charla. Estar a disgusto, aparte de cagarte en el que la inventó y dirás, joder, se acaba esto y ya no sé qué, no te deja disfrutar igual. Y no quiero contaros ya con otro tema, es que Pepe quiere hablar, No. Que como tiene que ver con el sistema táctil, que suele ser el que más guerra nos da, la alta capacidad, todo lo que implica que tengas que llevar un uniforme al colegio. Oye, el que hizo los uniformes, muy listo. Oye, vamos a hacer los acrílicos, los jerseys, porque aguantan más. Ya, ¿y qué pasa cuando tienes un peque que no soporta ese tipo de tejido? Porque siente un calor que su cuerpo no respira y se agobia. ¿Con qué ganas y con qué emoción va para el colegio? Con un cabreo de la leche todos los días. Entonces, parece que no, pero el mundo sensorial es el primer paso para entender el mundo emocional. Al final y al cabo, el cerebro solamente está constituido o se construye con un fin, y es el fin de sobrevivir, de hacer lo que lo lleva sobrevivir. Esa es la función primordial del cerebro. El cerebro no tiene la función primordial de saber de matemáticas, de saber de economía o de saber de física y química. Claro que no tiene esa función. La función es simplemente sobrevivir. Claro, que si estamos en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, ya me diréis quién tiene más posibilidades de sobrevivir. Si la familia del ingeniero de minas de aquí al lado, o la familia del minero que tiene que bajar todos los días a la mina con su hijo a picar el carbón o a picar el hierro. Probablemente la del ingeniero. Por eso el cerebro se adapta y el ingeniero estudia matemáticas, estudia física, estudia una serie de materias que le hacen sobrevivir con más facilidad a principios del siglo XIX que no el del individuo que baja la mina. Pero acordaros que la función es la de la supervivencia. Y si la función es la de la supervivencia, para lo que está diseñado un cerebro es para poder anticiparse a lo negativo que va a ocurrir en el futuro. Vale. Cuando dicen que las personas de alta capacidad son personas tremendamente negativas, son personas que solamente ven
lo negativo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo positivo a mí no me importa. Lo positivo realmente, lo que me está haciendo es disfrutar, no supone ningún peligro. ¿Vale? Si cualquiera de los que estáis aquí salieseis a dar una vuelta a la calle con mi madre, que es una señora de 84 años, bueno, no va lo mismo que tuviese ahora 84, que salieseis con ella cuando tenía 40, os quedaríais horrorizados. ¿Por qué os quedaríais horrorizados? Porque iríais por la calle con ella y te diría, oh, no te pegues a los edificios. La gente no limpia los canalones a día de hoy. Y se llenan de agua y las palomas se bañan en los canalones y vas caminando y te cae el agua de las palomas encima. Bueno, entonces vas ya por el otro lado de la acera. Y cuando vas por el otro lado de la acera te dice, cuidado que hay árboles. Los árboles están llenos de gorriones y de palomas, porque últimamente, vamos, hay más palomas que qué sé yo, y las palomas también te cagan encima. Y bueno, vamos por el medio. Y cuando llegas al borde de la acera, te dice, métete para adentro. Y dices tú, ¿por qué? Porque a mi amiga Pelita la pilló, la mató un autobús ahí en la plaza del Humedal, en Gijón. Porque claro, como tienen unos espejos retrovisores tan grandes, los autobuses, y dice, ya, yo no sé para qué los quieren, pero tienen esos espejos retrovisores tan grandes, pues le pegó el espejo retrovisor y la desnucó. Y la mató allí en el momento. Y dices tú, bueno, vale, tampoco me acerco a la acera, no te preocupes. Y mira siempre para abajo. Por si encontramos un billete de 500, dice ya no, pues si hay una alcantarilla abierta y te caes. Entonces, al final y al cabo es un cerebro que se proyecta en la supervivencia, que se proyecta en la búsqueda de lo negativo. Vale, claro, si yo no sé que mi cerebro es así y que eso es una cualidad innata de mi cerebro, ¿cómo que me lo voy a controlar? Vale, yo cuando voy por la calle y me descubro, ¿vale? Y me descubro diciendo todas estas cosas, digo, oh, ya estoy en modo Luisina, déjame que cambie de modo, de programa. ¿Por qué? Porque si no lo que voy a hacer es conseguir en una hora ponerme de una mala leche del carajo. Pero si tú a mí no me dijiste que esto es una característica de una parte mía, pero que yo no soy responsable de ella, ni tampoco la aprendí de mi madre, porque esto es algo que está dentro de unas estructuras cerebrales que se llaman las amígdalas cerebrales. Si tú no me diste herramientas para poder combatir esto, ¿cómo contras me enfrento yo a la vida? Ahí está el problema. Sí, yo estudiaré durante 5 veces en mi época preuniversitaria el ciclo del agua, sí, haré 400.000 o 500.000 sumas, igual hago 2 millones de divisiones, igual también hago unas decenas de miles de raíces cuadradas. Pero tú a mí no me enseñaste cómo combatir una distorsión cognitiva. Tú a mí no me enseñaste cómo parar un pensamiento negativo. Y eso es después lo que me va a llevar a un sufrimiento de adulto. Y ahora todo esto que os acaba de contar Pepe de Luisina, que no es nada exagerado, me gustaría que lo trasladaréis y lo cambiaréis de entorno. Y ahora pon esto en un niño de alta capacidad, pero en el ámbito escolar. ¿Qué pasa si tú vas a la escuela y todo lo distorsionas? Acordaros, lo decíamos al principio, la realidad es lo que yo creo. ¿Qué pasa si solo veo lo negativo? Y de repente un día ya con 6 años, entre los 6 y los 7, descubro que me quedan todavía hasta 6º de primaria y como mínimo hasta 4º de la ESO. 5 horas al día, 6 horas al día. Fijaros lo que se va quedando internamente. Por eso para nosotros, cuando hablamos de intervención de alta capacidad en la escuela, lo curricular está bien, perfecto. Pero esto es lo que más nos interesa. ¿Cómo hacer que esta experiencia, en perfiles sobre todo con esta negatividad, no se convierta en algo insufrible y os generen luego a los padres y a las madres los problemas que nos encontramos habitualmente al final de la primaria? Esa negativa de los niños a ir al colegio, el que no quieren ir, el que se te arrastren por el suelo, que se te enganchen a la puerta del colegio, allí que tenga que bajar el director, el jefe de estudios, el profe, todos a tirar del niño para que se pare de la valla. Esto es real, ¿eh? Esto pasa. Que se te cierren en el coche y que no te quiera bajar, que te boicotee todo lo posible, que no se te vista, que no encuentre nada en casa, que lo tengas que sacar en pijama. Esto es lo que queremos evitar, porque hay perfiles donde lo que necesitan es trabajar esta negatividad. Y fijaros, no sé si saltar esto, sí, porque tenemos con muchas cosas para saltar un poco al mundo emocional. No lo voy a saltar, Pepe, que esto es muy importante. Sí, fijaros. Este es el proceso de aprendizaje, este es el proceso de aprendizaje de algo que se llama la inhibición cognitiva. Aquí está puesto en forma de esquema para poder explicároslo, ¿vale?
cuando la información llega desde fuera, tiene que ser estrechada para poder entrar dentro del canal o dentro de la consciencia, ¿verdad? Esa información que entra dentro de la consciencia tiene un primer filtro que se llama inhibición latente. Esa inhibición latente, muchos autores hicieron teorías diferentes. Claro, cuando tú lo que tienes es un problema de un déficit de atención, y muchos de los que estáis aquí, y muchas veces se confunde la alta capacidad con un trastorno de déficit de atención, este triangulillo tan simpático está pegado al borde. Si está pegado al borde, no entra información. Uno se toma un metilfenidato, un Rubifen, un Concerta, un Elvanse, oye, tan tranquilo, el triangulillo se va para el otro lado y uno ya atiende. Ya. El momento de la historia de un país donde más anfetaminas se consumen es precisamente en procesos de guerra, cuando la gente tiene que estar más alerta. Claro que sí. Y es una pena que tengamos que dar anfetaminas a los niños para que vayan al colegio. Claro, nadie se queda después con los efectos secundarios, ¿vale? A día de hoy sabemos que la dopamina se come este triángulo. Con lo cual, si la dopamina se come este triángulo por un exceso de creatividad en las personas de alta capacidad, la dopamina hace que entre una cantidad de información dentro del torrente que es exagerada. Y entonces se produce una falla en el proceso de orientación de la información. Atiendo al profesor, atiendo al pajarillo que está puesto en la ventana y que está piando, atiendo a la tiza que se le cayó a Manolito, atiendo a mi libro de texto, atiendo a todo a la vez, pero no me centro en nada como prioritario. Y eso es un problema. Pero eso no es un trastorno de déficit de atención. Una vez que la información entra dentro del canal de la consciencia, hay otro filtro importantísimo, la imprimación negativa. Yo voy a decir palabras mágicas ahora mismo. Las palabras mágicas que voy a decir son dedos gordos de los pies. Si yo digo dedos gordos de los pies y estuvieseis todos descalzos, veríamos cuánta cantidad de gente ha movido su dedo gordo del pie. ¿Significa esto que hace 3 segundos el dedo gordo del pie no estaba unido al cerebro? Sí estaba unido. Pero la información que mandaba el dedo gordo se iba a la papelera del reciclaje. ¿Por qué? Porque no es importante para esta situación. No podemos procesar todo, sino que solamente procesamos aquello que es importante para la acción que estamos haciendo. Esto lo hace la máquina sola, no lo hacemos nosotros, esos 3 trillones de operaciones por segundo. Esa imprimación negativa es lo que falla en muchos casos en los perfiles de alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque están atentos a todo. Con lo cual, si el primer triángulo se fue al carajo y el segundo triángulo lo que manda es pasar al procesador todo tipo de información, ¿qué hacemos con el procesador feliz? ¿Qué hacemos? Fijaros una cosilla, esto es poner nuestro cerebro a pasarse de vueltas. Es decir, le estoy revolucionando, como en el coche cuando te pasas allí al lado rojo del contrarrevoluciones. Estás forzándolo. ¿Y qué pasa cuando lo fuerzas? Pues que te agotas. Pero claro, el problema es que esto no es voluntario. Todo esto que nos está contando Pepe viene de serie. Se nace con ello. Y nada de esto es voluntario. Esto, hay una parte aquí que es totalmente involuntaria. Con lo cual, tenemos personitas que nacieron captando tal cantidad de información del entorno que constantemente en su cerebro está lleno de cosas. Claro, no se vive igual, como decíamos al principio. No es lo mismo que los que estáis aquí estéis captando 5 de información sensorial que 10, que 15, que 20. El que tiene 5 está fenomenal, súper adaptado. Oye, presta atención a lo que le da la gana. Pero el de 20 está como una moto, está en tensión y vive en un estado muchas veces de hipervigilancia. Y eso es lo que hace que muchos niños se vayan al colegio, o los lleves a un cumpleaños, o los lleves a cualquier sitio, y cuando vienen agotados. Eso pasa mucho en los peques cuando empiezan infantil con este perfil, porque lo llevas con 3 añitos al colegio y cuando lo vas a recoger te lo entregan así, toma, tu hijo, pum, cógelo, porque el niño no puede más. Y esto genera un agotamiento. Pero claro, esto no desaparece con la edad, de adultos sigue pasando. Claro, ¿quién nos enseña que esto es así?
y que esto está condicionando nuestro mundo emocional. Porque si tú vives un poco sobre-revolucionado, esto tiene mucho que ver con la ansiedad, por cierto, también. Claro, tu cerebro, tu radar del miedo, capta muchísimos más posibles peligros y te hace vivir mucho más en alerta para evitar posibles peligros. Bien, y llegamos a la segunda parte, que es las emociones. Dijimos que íbamos a hablar de 4, hemos acabado con una, vamos a ver de la segunda, que es a la que queríamos llegar. De las otras 2 hemos dicho ya algo de lo cognitivo, algo de lo creativo, y luego si son las preguntas las tocamos un poquito más. Pero del mundo emocional, fijaros, muchas veces pensamos que el mundo emocional es algo sencillo. Ya no, lo siento, pero no. No es sencillo para nadie. Aprendemos a gestionar nuestras emociones desde que somos pequeñitos, muchas veces por la experiencia. Pero ¿qué pasa cuando tú también te saliste de la campana de Gauss a nivel emocional? Porque tu capacidad de sentir es diferente. Pero claro, no lo separéis nunca de lo emocional. Tu capacidad de sentir tiene mucho que ver con la información que hay en tu cerebro, con la capacidad de captar lo que pasa, con la capacidad de ver esas caras que estoy viendo ahora mismo y que a mí me puedan impresionar por lo que me estáis transmitiendo. Hay gente que está aquí y dice, a mí me da igual, mira qué cara de aburrimiento, a mí me da igual. Pero ¿qué pasa si a mí no me da igual y eso me hace cuestionarme? Uy, se está aburriendo, es si voy a ser yo, es que si no lo soporta. Que a lo mejor simplemente es que tienes un problema y estás pensando en un problema. ¿Qué pasa cuando yo no puedo separar mi mundo emocional del tuyo? ¿Qué pasa cuando mi alta sensibilidad hace que capte tantísimo de mi entorno que más que vivir mis emociones, vivo las de toda la gente que está a mi alrededor? ¿Qué pasa cuando, como nos decía una chica de primero de bachillerato, nos decía ella, yo soy tonta? Buena definición para empezar la conversación. Nos decía, soy tonta. Y yo, bueno, ¿por qué? Porque en mi clase hay una chica, bueno, bien, vamos bien, que no soporto. Ah, bueno, bien, no, te cae mal. Sí, no la aguanto, es insoportable. Dije, bueno, vale, pero porque eres tonta, esto nos pasa a todos, ¿no? Seguro que si miráis aquí alrededor, aquí nos cae mal. ¿Por qué no? Eso puede pasar. Porque es que esta mañana estaba llorando y me dio mucha pena. Y entonces soy tonta, porque no la soporto, pero me da pena verla llorar. Y yo pienso, ¿pero por qué? ¿Por qué si esta persona no la aguanto, me parece una pedorra, por qué me entristezco cuando la veo llorar? Pues para esta chica esto es ser tonta, pero en realidad lo que está hablando es un perfil de una sensibilidad enorme, de una alta sensibilidad, y el mundo emocional, sabéis que a nivel de aprendizaje tiene muchísima importancia, sobre todo los procesos de memorización, por ejemplo, y por eso nuestros niños y niñas de alta capacidad, este año le encanta el inglés, y el año que viene no soporta el inglés. ¿Qué cambió el inglés? Pues no, el inglés es el mismo, cambió el profe, o cambió la profe. Solo la predisposición, el vínculo que tienes con tu profe, con tu tutora, es básico en los niños de alta capacidad. Influye muchísimo en el aprendizaje. Pero claro, todo esto también tiene mucho que ver con los berrinches, que dice nuestro querido amigo Francisco, que los llama berrinches, cuando se descontrola la monta, él lo llama berrinches. ¿Vale? Mis berrinches. Entonces te llama y te dice, monté otro berrinche. Es muy curioso, este niño montó una muy gorda una vez. En un berrinche, cuando tenía 9 años, muy gordo, pero berrinche de verdad, de los que se descontrola, grita, por allí sale de todo menos piropos a su madre. Imaginaros, en su vocabulario no existen palabras como tonta, idiota, no, eso es muy suave, todo para ir para arriba, pero además descontrolado de tal manera que una vecina muy maja llamó a la policía, porque claro, es que, bueno, luego decían las malas lenguas que aquella vecina no estaba muy allá. Bueno, vamos a dejar el tema. Eso para lo discutan en la comunidad de vecinos, Pepe. Entonces, claro, como llamaron a la policía, porque además la madre lo sacó a la escalera. Y en la escalera, ¿pensáis que se acabó el berrinche? No, creció el berrinche. Golpes a la puerta, patadas a la puerta. Bueno, lo dejó entrar. Y llegó la policía. Y el niño oyó a la policía, que llamaba a la puerta. Claro, ¿qué hizo el niño? Fue corriendo a su habitación y cerró la puerta. Y entonces, claro, hablaron con la madre, pero la policía, ya que estaba allí, bueno, más o menos lo entendieron, quisieron ver al niño, a ver si es que le pasaba algo. Y se ponen a abrir la puerta de la habitación. Y la puerta no abría. Y la puerta se movió un poco, pero no abría. Nuestro querido amigo había montado una barricada detrás de la puerta. Y no solo montó la barricada, sino que se parapetó detrás de la cama. Sacó su Nerf. ¿Sabes lo que es la Nerf, verdad? Sacó la Nerf, apuntó a la policía cuando entraba y se lió con la policía a dispararle dardos. Imaginaros la escena, la cara de los policías que no se atrevieron ni a entrar de la risa que les dio cuando un pequeño de 9 años les lanza dardos. Gritando como un loco,
no quiero que me separéis de mi madre, no quiero que me llevéis de aquí. Ay, pobre. Fijaros dónde va una cabeza que empieza por un berrinche con su madre porque la había castigado por algo, a dónde le lleva a vivir en la negatividad. Este niño es un niño de alta sensibilidad descomunal, a encerrarse, a montar todo este lío, que contado así es divertido, ¿eh? En servicios sociales no tenía el mismo sentido del humor, os lo puedo asegurar, pero en su vivencia, él ahora se ríe, pero dice, jova, la que lié. La negatividad te lleva a imaginarte que te van a sacar de tu madre por toda la que liaste. Bien. Pero bueno, me encantaría hablar con los policías, porque el atestado tuvo que ser súper simpático. Llegamos a casa y el niño nos dispara con una Nerf. Bien, esto es el mundo negativo. Los berrinches, las explosiones. Berrinches que a veces nos encontramos en niños de 3 años. ¿Vale? Niñas de 3 años que parecen poseídos y que pueden estar 1 hora gritando, chillando, tirándose por el suelo, retorciéndose, y que da igual lo que hagas. 1 hora, 2 horas, los conocemos, y no les pasa nada. Claro, visto desde fuera, pues cuando te la montan en la calle, pues escándalo público. Cuando lo montan en casa, lo estás maltratando, siempre tienes otro vecino, otra vecina maja, como es nuestro amigo Francisco. Pero claro, y entonces, como tu madre de alta capacidad, estás agobiada por tu niña y a la vez por lo que piensan tus vecinos. Y entonces, ¿qué te cabrea más? ¿Lo que van a pensar de ti los vecinos? ¿O que tu niña esté llorando durante 2 horas y ya no soportes más? Porque no puedes irte de casa, no la vas a dejar sola. Fijaros, cosas de este estilo, de una intensidad emocional descomunal, existen y se detectan en niños pequeños, en niños pequeñitos ya, ¿no? Es lo que llamaba Jeroen Kagan los niños de alta reactividad. Importante conocer cómo ese mundo emocional en las personas de alta capacidad hace que distorsionemos la realidad y nuestra vivencia personal sea muy diferente de lo que están viviendo el resto de personas. Y es muy importante después a nivel familiar. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos encontramos que cuando esta alta reactividad de la que habla Félix se une con un perfil de alta sensibilidad de la madre, lo llevamos de color. Lo llevamos de color porque una persona de alta sensibilidad, una de las diapositivas del principio estaba Teresa de Calcuta, prefiere sufrir ella que no hacer sufrir a los demás. Prefiere quedarse ella sin comer que los demás no pasen hambre. Por tanto, cuando en ocasiones va al centro escolar, a veces las personas que no tengan pues un conocimiento adecuado, que no todos en el centro escolar, no todos los docentes tienen que tener ese conocimiento adecuado, y una falta de información tremenda. ¿Por qué? Porque son perfiles nuevos que están saliendo y el docente bastante tiene con lo que tiene ya. Vale, te dicen, esta madre no tiene habilidades educativas, esta madre no sabe imponerse, ya, esta madre sufre. Porque no todas las madres significa que no sepan imponerse, sino que hay madres que prefieren ceder ella de sus derechos. No era el caso de la madre de Francisco, ¿vale? Pero hay madres y padres que prefieren ceder ellos de sus derechos por su perfil de alta sensibilidad. Y entonces el niño hace un mal aprendizaje de la situación. Pero no porque sea un incompetente educando. No porque desde el centro escolar tengamos que cuestionarla. Esto es exactamente el perfil de la niña del exorcista que escribimos en un libro hace un montón de años. La niña del exorcista ahora mismo debe de tener como 18 años o 19. Vive en Oviedo y su madre iba a buscarla. Su madre iba a buscarla al colegio. En el colegio la profesora estaba maravillada con ella. Era la alumna perfecta. Siempre colaboraba en todo. Siempre hacía sus tareas. Era maravillosa. Y cuando la madre la iba a buscar decía, no, cualquier día voy a llevar un escudo de un policía antidisturbios. Porque yo cojo a la niña y en cuanto ya damos la vuelta a la esquina, la niña empieza a chillar, la niña empieza a gritar, la niña empieza a pegar patadas a los árboles, la niña empieza a escupir, la niña tira las cosas al suelo. La niña se pone como loca y se lo cuento a la profesora y no me cree. Y cuando llega a casa me monta unos números del carajo y se lo cuento a la profesora y no me cree. Me dice que eso es imposible, que soy yo que altero a la niña. Yo no altero a la niña, yo bastante tengo con intentar llegar hasta mi casa sin montar mucho escándalo por la calle, porque ya me conocen por las calles por las que voy y tengo que andar cambiando de calles. Y claro, no la voy a buscar en coche nunca, porque si la meto dentro del coche, entonces tengo miedo que me destroce el coche. Porque aquella niña generaba tanta tensión y el mantener la tensión
durante el momento escolar lo que hacía es que cuando estaba con la persona que más confianza tenía, que la iba a buscar, que en este caso era su madre, lo que hacía era soltar toda esa tensión. Claro, si le iba a buscar un vecino no pasaba nada. Si le iba a buscar su abuela tampoco pasaba nada. O si le iba a buscar el padre, cosa que ocurría de vez en cuando, no pasaba nada. Pero si la va a buscar la madre, sí. ¿Vale? Entonces, es la vivencia personal que tiene cada uno. Y cómo esto deteriora la vida de la familia. Que aquí esto es un problema, cómo esto deteriora la vida de la familia. Por eso nosotros nunca hablamos del problema de la alta capacidad ni del trastorno de la alta capacidad, pero sí decimos que es una cuestión familiar y no es una cuestión de tener un niño o una niña de alta capacidad, sino que es una cuestión de convivencia entre todos los miembros de la unidad familiar. Y para terminar, para que dé tiempo a preguntas, simplemente 2 o 3 cosillas de este mundo emocional muy rápidas. Fijaros, todo esto de la alta sensibilidad, que os sonará, que es el tema de los PAS, personas altamente sensibles, que ya formuló en Aaron, tenemos escalas. Esta que está aquí es la de los niños, la podéis encontrar seguro en internet, la de los adultos, que esa es más conocida, que es muy importante, porque acordaros, como decía Pepe, es un tema familiar y no solo vale con conocer a mi hijo o a mi hija, sino también tengo que saber en qué entorno estoy educando a mi hijo o a mi hija, porque no es lo mismo ser una persona muy sensible y tener un hijo muy sensible que no serlo así. La combinación es importante. Si tengo un niño muy desplanificado, y en mi casa somos muy organizados, probablemente equilibremos. Pero como mi hijo sea muy desplanificado y yo tengo un entorno muy desplanificado, aumento esa desplanificación. Por lo tanto, es un tema de familia. Y en el tema emocional nos pasa lo mismo. Sabéis que el mundo emocional, fundamentalmente, las personas lo vamos aprendiendo observando y aprendemos de la experiencia, de cómo te regulas tú como padre o como madre cuando te chinchan. Cuando pasa esto de la niña del exorcista, cuando llegas a casa y también tienes un problema, ¿cómo lo regulas? Esto es lo más importante. Por eso insistimos tantísimo siempre con los padres en las escuelas que los primeros que tenéis que regularos sois vosotros. Tenéis que aprender a regularos. Y claro, sí, si la vida fuera maravillosa y ideal y dejáis a vuestro niño al cole a las 9 y a las 9 os vais al spa, oye, y toda la mañana en el spa. Fenomenal. Llegas a casa y tienes la comida hecha, con lo cual recoges al niño, oye, y vienes zen. Claro, si así fuera, pues no habría ningún problema, porque no vas a saltar nunca, lo aguantas todo. Ya, pero es que el mundo real no es así. También tenéis vuestros problemas, vuestras preocupaciones, vuestras tensiones, y eso suma a lo que te trae el crío. Por eso vuestra autorregulación es importante. Siempre nos decís, ay, qué fácil parece, pero es que luego gritas. Bueno, si gritas un día no pasa nada. Tampoco pasa nada. Pero el mundo emocional, la clave está en vosotros y en vosotras, cuando son pequeñitos. Y cuando vayan creciendo, claro que hay que trabajar muchas cosillas, ¿vale? Yo creo que vamos a dejar todo esto, porque no nos va a dar tiempo, ¿vale? Pero simplemente un minuto muy rápido. No todas las personas tenemos la misma sensibilidad emocional, como hemos dicho. Y hay personas muy sensibles al castigo y hay personas muy sensibles a la recompensa. El castigo no es que te castiguen en casa simplemente, sino las consecuencias negativas. Y muchas veces, y esto, cuando tú eres muy sensible al mundo del castigo o de la recompensa negativa, tiendes a generar muchas más emociones de miedo. Lo mismo que si eres muy sensible a la recompensa, tiendes a buscar recompensas inmediatas con mucha más facilidad. Por eso hay niños que se enganchan muy rápido al videojuego y otros que les da igual. Por eso hay niños que tú le castigas y aprende, y niños que tú le castigas y no aprende, que es lo que más hay en la alta capacidad. Claro. Y todo esto son cuestiones de regulación emocional que pocas veces nos enseñan, pero no es porque lo tengamos que saber como padres o como madres, sino también porque nuestros hijos de alta capacidad tienen que saberlo. Tienen que saber que somos diferentes, que no sentimos igual, que no vivimos igual, y por eso, cuando yo exploto en el colegio, porque ¿qué perdí, Pepe? Claro, yo perdí, mi amigo Félix me regaló un lápiz maravilloso, de estos que son amarillos y negros, así a rayas largas, de esos que tienen un taponcito rojo con una línea blanca, y entonces cuando yo exploto y me pongo a llorar porque perdí el lápiz que me regaló Félix, de repente llega la profesora con la mejor de las intenciones y me dice, bueno, tonto, no seas tonto, que yo tengo una caja de lápices exactamente igual que esos. Y entonces la profesora amablemente me da la caja de lápices, yo le pego un manotazo a la caja de lápices sale volando por la clase, un lápiz se le clava
a fulanito, el otro sale por la ventana y organiza un lío ahí en la calle del carajo y se monta la del collier, se monta ahí la de Dios. Yo no quiero que tú me des un lápiz de esa caja, yo quiero el lápiz que me regaló Félix. Y esa es la intensidad emocional, ¿vale? ¿Cómo gestiono yo esta intensidad emocional? ¿O cómo ayudo yo a que una persona tenga herramientas para gestionar esta intensidad emocional? ¿Y cuánto me abraza a mí como padre o como madre? ¿Vale? De ahí la intensidad, ¿no? Y que muchas veces esto no se enseña. Y por eso cuando tienes un peque muy intenso y se descontrola como con el lápiz, claro, llega al entorno. El entorno puede ser la clase, puede ser tu cuñado, la vecina, que te dice, lo tienes muy consentido, ¿ves? Conmigo eso no me lo hace, ¿ves? Y el niño que interioriza, yo tengo un problema porque no reacciono como los demás. Por eso es tan importante trabajar el mundo emocional en la alta capacidad, porque, como decíamos al principio, yo siento, en función también de lo que capto del entorno y de lo que yo analizo, y los niños de alta capacidad desde muy chiquititos, en su cabecita, se van dando cuenta de que no son iguales. Por eso, explicarles desde abajo que son diferentes y explicarles en qué son diferentes, que puede que sientan diferentes un sabor, que puede que sientan diferente la pérdida del lápiz, que van a manejar otra información, les permite crecer. Para eso que decíamos al principio, que es lo que los padres y las madres queráis, que al fin y al cabo, simple y llanamente queréis que sean felices. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Hola. Bueno, me he apuntado respecto a las personas que se enfocan en la negatividad, que lo positivo no supone ningún peligro y por lo tanto no me interesa, ¿no? Y que sin embargo la búsqueda de lo negativo me proyecta en la supervivencia. Entonces me he quedado con que habéis comentado que es importante explicar este funcionamiento a los niños y quería preguntaros si nos podríais dar alguna pincelada, alguna estrategia para trasladársela a un niño que tiene este perfil, que se enfoca mucho en la negatividad. Vale. Lo primero, entender la negatividad como algo positivo, ¿vale? Aunque parezca un juego de palabras. La negatividad no es pesimismo. La negatividad es un filtro, vamos a decirlo así, que tenemos en la cabeza y que hace que haya personas aquí que sois negativas, otros medianamente negativos positivos y otros positivos. Es decir, nacemos con una predisposición temperamental hacia esto. Ese filtro lo que hace es que las personas negativas fundamentalmente se fijan en dos cosas. Uno, que si haces 10 cosas, 9 bien y una mal, tiendes a fijarte en la que está mal, no en las 9 que estás bien. Y segundo, que tiendes a anticipar mucho más lo que puede salir mal. Bien, estas son las dos cosas que podemos trabajar. Si tengo un niño muy negativo que solo se fija en esa cosa que hizo mal, porque le salió mal, tengo que trabajar con él y decir, mira, si vienes del cole o vienes de entrenar y me vas a decir todos los días 3 cosas que salieron mal, yo lo que te voy a pedir es que también me digas 3 cosas que salieron bien. Tenemos que forzar un poco que él se fije en la parte positiva. Y esto hay que hacerlo de forma concreta. Vamos a ver, lo que no podemos caer es en esta marca famosa que vendió muchas tazas, muchas agendas y mucho con estas frases motivadoras. Tú puedes. Para atrás. No, perdón. Es el mundo empieza, levántate positivo. No, mira, si es perfil negativo, te levantas negativo todos los días y punto. Se acabó, déjame de rollos. No es así. No engañemos a los niños que tú puedes todo lo que te dé la gana. Eso es mentira. Entonces, la negatividad es esto. Pero explicarlo así. Otra cosa es que hayamos generado una actitud pesimista, es decir, una actitud ante el mundo de no intentar las cosas. Entonces, ayudemos, equilibremos. Vale, tú me dices lo negativo, pero quiero que también me digas 3 cosas positivas. Claro, acordaros que nuestro cerebro necesita, por cada mensaje negativo, de media 3 mensajes positivos para equilibrar. Pero no todo el mundo es así. Hay gente que le vale con 1 y equilibra con 1, pero hay gente que igual necesita 7. Con lo cual esto es importante saberlo. Segundo, si yo soy una persona que tiende a anticipar lo que sale mal, o esto me va a salir mal, ¿qué trabajo con mi hijo o con mi hija? Esa anticipación y racionalizar esa anticipación. Oye, venga, vamos a ver, tú qué estás viendo que puede salir mal. Y entonces lo que hacemos es enseñarle a hacer un plan de prevención para que no salga mal. Es decir, vamos a trabajar la anticipación, porque si no, si yo anticipo que me puede salir mal y eso me lleva a abandonar, entonces estamos generando una actitud que no nos interesa.
Nosotros ante la negatividad solemos trabajarla de esa manera, fundamentalmente con los críos. Ojo, esto no funciona un día, ni 2, ni 3, ni una semana, ni un mes. Porque el que es negativo se va a pasar muchos años desde que es niño hasta que crecemos y podemos hacer procesos de metacognición. Es decir, hasta que yo tengo la capacidad de darme cuenta que soy negativo y reflexionar sobre ello. Padres y madres, ¿a qué edad llega eso? Entonces, ahí os necesita a vosotros todos los días ayudando a equilibrar lo que naturalmente tiende a ver en negativo. ¿Alguno de los que estáis aquí trabajáis en una empresa que tenga un plan de calidad? ¿Podéis levantar la mano? Cuando trabajamos en una empresa que lo que tiene es un plan de calidad, lo que hacemos es analizar procesos. ¿Para qué? Para mejorarlos. No significa que estén mal. ¿Vale? Por tanto, yo es lo que tengo que trabajar con los niños. Cuando yo soy capaz de sentarme en una mesa a cenar y contar 3 cosas positivas de mi vida esa mañana, 3 cosas positivas de mi vida esa mañana, ¿vale? Yo enfoco también al niño en que me cuente esas tres cosas.